Un sindicato representa reconocimiento de iguales, por eso el poderoso no lo soporta. En tanto en su delirio de grandeza, no puede soportar que alguien le exija y le haga ver que no es nada sin los trabajadores. Un sindicato representa relación con el pueblo, por eso el poderoso se siente agredido, en tanto los políticos actuales han dejado de ser representantes del pueblo para convertirse en representantes de su pueblo neoliberal, donde solamente caben magistrados, empresarios y la televisión. El Sindicato Mexicano de Electricistas está siendo destrozado por los medios y comunicadores que bien conocen las artimañas, la manipulación social. Cual abejas en la miel, muestran sin la más mínima vergüenza el desprecio por la gente humilde, destrozar y descuartizar. Tales son los fines de la televisión y los políticos para con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hemos de recordar que destrozar y descuartizar son dos cuestiones vividas por niños que en un futuro se convertirán o en psicóticos o en psicópatas. Tristemente, para nuestra mala fortuna, muchos políticos actuales se convierten en lo segundo, en psicópatas. Es decir, estos políticos que se aplazan en la Cámara de Diputados y que ganan grandes sumas de dinero, son sujetos que en su infancia fueron crueles con los animales. Son sujetos que en su infancia les encantaba destrozar. Son sujetos que en su infancia agarraban a patadas a un perrito y lo dejaban morir. Eso hacían todos estos sujetos, y por eso les da mucho coraje que hemos presentado y que les estamos diciendo lo que hacían en este libro del psicoanálisis del poder en México. Bien, vamos a entrar a unos 10 minutos más, 5 minutos más. Bien, vamos a 10 minutos más, ¿les parece bien? Sí. Bien, y miren, más buenas noticias acá. También los compañeros de Cananea, los compañeros mineros están ya acá presentes y nos van a acompañar un rato más a la mesa para compartir también su experiencia. Es una de las formas de romper el cerco, ¿no? Por eso le da mucho coraje al poder. Ellos quisieran que estuviéramos ahorita viendo el resumen de la asquerosa partida de fútbol, ¿sí? Pero no, estamos aquí, estamos ya un montón de gente y estamos compartiendo cosas, y aunque ellos quieren bloquear y quieren callar, no pueden. Por eso están bien enojados. No crean que no se enojan, sí se enojan los tipejos asquerosos. Los diputados, decía yo entonces, que están allá aplastados, ganando cientos de miles de pesos, pues son gente desequilibrada, gente que ha llegado ahí ya a la prebenda, gente que ha llegado ahí, pues obviamente a partir de la cuarta ley de Newton, que dice que todo lo que se arrastra tiende a subir. Y ellos que han sido unos arrastrados toda su vida, que no conocen la vergüenza, que no conocen la dignidad, pues obviamente han llegado ahí únicamente para seguir ejerciendo su deseo de poder, su narcisismo, su egolatría, su megalomanía, que es la megalomanía, estos delirios de grandeza que los persiguen. Bien, voy a un último comentario y podemos entrar a una ronda de preguntas o también de opiniones, tal cual nos comentaba el compañero. Bien, vamos a... esto es interesante. El Vía Crucis del Mexicano está presente en los 22 años de cárcel de la señora Jacinta, en los 102 años de cárcel del señor Ignacio del Valle, en los casos impunes de Atenco, Oaxaca, Acteal, Aguas Blancas, Huertas de Juárez, Pasta de Conchos, en los salarios de hambre de obreros, campesinos, maestros, médicos, en el desempleo, en el calvario que implica para miles de mexicanos pagarle a los bancos una tarjeta de crédito, el coche o un crédito hipotecario. El mexicano sale de vacaciones para intentar huir de una realidad que lo abruma y lo deprime. Sin embargo, apenas llega a los centros vacacionales, se encuentra con la realidad de las playas privadas, de los grandes hoteles a los que jamás podrá asistir, pasa por los restaurantes en los que jamás podrá sentarse a comer, conformándose con una torta, atún o lo que caiga. El mexicano inconscientemente se deprime y regresa a trabajar aún con más frustración, sin dinero y angustiado. El Vía Crucis tiene a nuevos Poncio Pilatos, a mercaderes de quinta y a malvados neoliberales romanos.
todos ellos egresados de escuelas privadas, en donde Cristo y su ideología visten a la moda fashion neoliberal. Los miembros del gabinete viven su particular via crucis, pero para conseguir un boleto de primera clase a Las Vegas o a los privados centros turísticos del país, se lavan las manos con dólares que subastan una y otra vez, al fin que para eso hay, y si se acaban, no importa, al fin ya se pidieron. Los nuevos neoliberales adoran en secreto a Barrabás. De hecho, los abogados millonarios Gómez Mon, Ceballos y los de la Suprema Corte de Justicia se han hecho ricos aplicando la máxima de dejar libre al delincuente y encarcelar al inocente. Así está este Via Crucis, un pueblo sufriente que se pregunta por qué Dios lo ha abandonado. ¿Sí? Cuando hablamos de llegamos a épocas importantes como el Día de Muertos, llegamos a épocas importantes para el pueblo mexicano como es la Semana Santa, ¿y qué pasa? ¿No? Ya ni siquiera hablamos de que han sacrificado al Hijo de Dios, ahora hablamos de que ahora todos estamos sacrificados. Ahora todos hablamos de que el desempleo es verdaderamente una corona de espinas que nos persigue. El gran fantasma de este siglo es justamente no tener trabajo. Estos sujetos que están en el poder no se percatan de que el trabajo le da pertenencia a un sujeto en una sociedad y que cuando no tenemos trabajo nosotros mismos nos sacamos, nosotros mismos nos excluimos y nos excluyen y nos convierten en nadie, nos convierten en nada. A eso le están apostando, pues, a nuestra depresión, a nuestra desesperanza, al miedo. De ahí que tengamos que seguir sosteniéndonos en la lucha, de ahí que tengamos a nuestro compañero de al lado una alternativa de alguien que nos escuche y que comprenda lo que nos está pasando. De ahí que sigamos construyendo la esperanza. Nos pueden quitar todo, pero lo que todavía no nos quitan es la esperanza. Los pueblos pueden vivir con muchas o sin muchas cosas, pero un pueblo sin esperanza ya no puede salir adelante. Le seguimos pues apostando desde este libro del psicoanálisis del poder en México, desde los colectivos, desde la lucha de los compañeros en muchos lugares, le seguimos apostando pues a la esperanza. Ya nos han quitado todo. ¿Qué más podemos perder si le seguimos nosotros apostando a la esperanza pues y a la lucha? Muchas gracias por escuchar. Bueno, vamos a pasar a una ronda de preguntas respecto a estos temas, respecto al tema del libro. Entonces, les pediría que si alguien quiere participar, pudiera pasar aquí al frente, porque el micrófono no alcanza más. Entonces, aquí hay una pregunta y ya al final, si nos da tiempo, pues pasemos a alguna intervención, pero en este momento que fueran preguntas que quieran hacerle al doctor, ¿sí? Muy bien, Juan Enrique, para servirles, la pregunta concreta que tengo es: ¿qué significa que nos hayan quitado la identidad? Hoy en los libros de historia, en la primaria, pues no tenemos identidad prácticamente. Los comerciales que se dan sobre la independencia, sobre el aniversario de la revolución, no dicen acerca de ello, sino un deseo. ¿Qué significa que nos quiten la identidad? ¿Qué está significando? Primero, el desprecio. Segunda, que la clase poderosa de este país, que se desprecia a sí misma, aunque no lo acepte, quisiera que un día levantarse bonito y de ojos verdes. Pero, ¿qué significa en el fondo? Acabar con lo único que nos queda, que es la idea, nuestra trascendencia, nuestra historia. ¿Qué significa llevarnos a la desconfianza? ¿Qué significa que nos estén manipulando y que nos estemos enajenando cada vez más? De hecho, el inglés se enseña en preescolar hasta el doctorado, pero en las lenguas madres de este país, por supuesto que no se enseña. ¿Qué significa crearle vergüenza al mexicano de su historia? ¿Qué significa que nosotros tengamos un arrepentimiento de traer sangre indígena? ¿Qué significa que vayamos a nuestro presente, a las pirámides, y las ensuciemos, las lastimemos? ¿Qué significa que nosotros mismos despreciemos a los artesanos? Mucha gente les vende una artesanía. ¿Cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos? Porque para estos sujetos, los artesanos no hacen arte, hacen artesanías.
¿Qué significa que tenemos que despreciar a nuestra gente? A eso están llevando, a eso están preparando a los niños en las escuelas, a despreciar su historia, a despreciar su pasado, despreciar pues al pueblo, a decir que a la gente diga nacos, por ejemplo. A eso nos llevan, a perder todo, todo, absolutamente todo.